Buenas tardes, estimados alumnos. Siendo aproximadamente las 15:20 del día sábado 25 de abril del año 2020, voy a continuar con ustedes analizando las materias propias de nuestro curso. Nosotros señalábamos hace algunas clases atrás que se exigen como condiciones de existencia de un acto jurídico la voluntad, el objeto, la causa y las solemnidades en aquellos casos en que la ley así lo dispone. ¿Y qué son requisitos de validez de esos actos o negocios jurídicos? Que la voluntad del autor o partes no esté viciada por error, por fuerza o por dolo. En segundo lugar, que el objeto sea lícito, que la causa sea lícita y finalmente que el autor o partes del negocio jurídico sean capaces. Ya estudiamos la voluntad como requisito de existencia y la voluntad como requisito de validez. Nos compete hoy, o en estas sesiones, el estudio de la capacidad. Y para ello los retrotraigo y los invito a que examinen su Código Civil, en especial la norma del artículo 1445, que dice que para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario, escuchen, número 1, que sea legalmente capaz, lo que vamos a estudiar. 2, que consiente en dicho acto o declaración, ojo, voluntad, consentimiento, y su consentimiento no adolezca de vicios, error, fuerza, dolo. 3, que recaiga sobre un objeto lícito, lo vamos a estudiar. Y 4, que tenga una causa lícita, lo vamos a estudiar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a partir del artículo 1445, es posible extrapolar las condiciones de existencia y validez de todo negocio jurídico. Vamos entonces a la capacidad. Se le define como la aptitud legal para ser sujeto o titular de derechos y la facultad legal de una persona para ejercitarlos por sí mismo sin el ministerio o la autorización de otro. A partir de ese concepto podemos distinguir que la capacidad puede ser de goce o de ejercicio. La primera es aquella aptitud para adquirir un derecho, es la aptitud para ser titular de un derecho. En cambio, la segunda, es decir, la de ejercicio, es aquella aptitud que habilita a una persona para obrar por sí misma sin el ministerio o la autorización de otra. Por lo tanto, la capacidad de goce no es más que ese derecho que tiene todo individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo o condición, para adquirir un derecho y ser titular de un derecho. Es un atributo de la personalidad y consecuencialmente lo tienen todas las personas. Y ahí hay dos ejemplos en la lámina. Un niño recién nacido puede adquirir un derecho de herencia. Imagínense una tragedia. Pero un niño que nació ayer, sus padres pueden fallecer hoy día. Y ese niño va a recibir por sucesión por causa de muerte una herencia. Es decir, él va a adquirir un derecho. Y también va a adquirir una obligación. Porque si él va a recibir una herencia, esa herencia puede que esté afecta a un tributo, a un impuesto que grave la herencia. Por lo tanto, ese niño que no tiene más de 24 o 48 horas de vida puede ser titular de un derecho y ser titular también de una obligación. Por lo tanto, todos los individuos tienen capacidad de goce porque esta es inherente a su personalidad.
En cambio, la capacidad de ejercicio supone que la persona que tiene derechos, que ha contraído obligaciones, los pueda ejercer, los pueda desarrollar por sí mismo, sin que otra persona tutele ese ejercicio de derechos. La capacidad de ejercicio no es atributo de la personalidad. ¿Y cuál es la regla? La regla está dada en el artículo 1446 que dice: toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces. Por lo tanto, la plena capacidad, o sea, la capacidad la tiene todo el mundo, salvo a quienes la ley claramente se indique como personas incapaces. Vamos de lleno entonces. Ahora, una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Hay incapaces de goce? ¿Hay incapaces de ejercicio? Bueno, con respecto a la pregunta, si hay incapaces de goce, la respuesta es clara y categórica. No existen incapaces de goce general, porque es un atributo de la personalidad. Sin embargo, hay ciertas y especiales o particulares incapacidades de goce, pero muy puntuales. Por ejemplo, en nuestro país existe una norma que reglamenta la adquisición del dominio de terrenos ubicados en zonas fronterizas. Y esa norma establece, por ejemplo, que los nacionales de los países limítrofes, entiéndase Perú, Bolivia y Argentina, no pueden adquirir inmuebles que estén ubicados en zonas declaradas como zona fronteriza. Estoy pensando en San Fabián de Alico, estoy pensando en Pinto, estoy pensando en Coihueco, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, ahí ustedes tienen una regla que establece una incapacidad de goce especial. Nueva pregunta. ¿Hay incapacidades de ejercicio? La respuesta es sí. Pero aquí quiero hacer un pequeño alcance. Hoy en nuestro país, la legislación especial que se ha dictado en materia de capacidad ya no utiliza la expresión incapaz. Hoy se están utilizando expresiones como capacidades diferentes o discapacidades o capacidades especiales. Por eso que es interesante que ustedes sepan que en este punto nuestro código todavía utiliza la expresión incapaz, pero hoy día es más propio hablar de una persona discapacitada, con capacidad especial o con una capacidad diferente. Dicho eso, retomamos lo que dice nuestra legislación para efectos de que ustedes puedan, digamos, comprender de lo que estamos conversando. Las incapacidades de ejercicio pueden ser generales o pueden ser particulares. ¿Cuándo la incapacidad de ejercicio es general? Cuando se refiere a la totalidad de los derechos de que es titular una persona. Y pueden ser a su vez absoluta o relativa. Y en cambio, las llamadas incapacidades de ejercicio particulares son aquellas que se refieren a ciertos y determinados derechos. La ley dice en el artículo 1447 que son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente. Ya nos vamos a referir quiénes son dementes. En cuanto a lo que son los impúberes es aquel hombre que no ha cumplido los 14 años y la mujer que no ha cumplido los 12 años. ¿Por qué los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender por escrito son absolutamente incapaces? Porque ellos tienen voluntad, pero no la pueden exteriorizar de la manera que el legislador la estime idónea.
Entonces, ¿por qué los dementes son absolutamente incapaces? Porque carecen de voluntad. ¿Por qué los impúberes son incapaces absolutos? Porque teniendo voluntad, ésta no está lo suficientemente desarrollada. ¿Y por qué los sordos o sordomudos son incapaces absolutos? Porque no pueden exteriorizar su voluntad de la manera que el legislador la acepte. Ahora, estas personas solo pueden obrar en el mundo jurídico a través de su representante. Y los actos que realicen por sí solos y por sí mismos adolecen de nulidad absoluta. No obstante, que en estricto rigor, esos actos deberían ser catalogados y sancionados con inexistencia jurídica, pues en la realidad no ha habido emisión de voluntad. Y cuando falta la voluntad, nosotros sostenemos que hay inexistencia. ¿Quiénes son incapaces relativos? Los menores adultos. ¿Quién es menor adulto? El hombre que ha cumplido los 14 años, pero no los 18, y la mujer que habiendo cumplido los 12, todavía no ha cumplido los 18. Y además son incapaces relativos los disipadores que se hallan en interdicción de administrar lo suyo. Ahora, estas personas pueden obrar en el mundo jurídico, representados o autorizados, y los actos que ellos realicen por sí solos y por sí mismos adolecen de nulidad relativa. Ahí ustedes tienen las diferencias entre, entre los incapaces absolutos y los incapaces relativos. Creo que eso no tiene mayor dificultad, no tiene mayor dificultad. ¿Quiénes son los dementes? A ver, aquí hay que tener muy claro, y por favor, ustedes tienen que entender que nuestro Código Civil en esta parte deviene del año 1857, cuando entró en vigencia. Por lo tanto, la ciencia médica del siglo XIX es completamente diferente a la ciencia médica del siglo XXI. Por lo tanto, si hoy nosotros requerimos de la psiquiatría una respuesta en orden a saber quién es una persona demente, es claro que la demencia hoy en psiquiatría constituye una específica anomalía psíquica, una de tantas, pero no es la única. Lo que ocurre es que, para los efectos legislativos, se prefirió adoptar la expresión demencia como comprensiva en general de toda anormalidad psíquica, de todo proceso de enajenación mental. Es decir, esto puede ser, digamos, cualquier enfermedad que desencadene en una enajenación mental, para nuestra legislación civil implica o importa demencia. Por lo tanto, la esquizofrenia es demencia. El Alzheimer en ciertos niveles es demencia. La demencia senil es demencia. La paranoia en ciertos niveles es demencia. Por lo tanto, en la expresión demencia debemos nosotros entender que caben un conjunto de patologías, un conjunto de anormalidades, un conjunto de enfermedades que implican que la persona no puede gobernar por sí sola y por sí misma la razón. Ahora, a los ojos de la ley, se es demente y por tanto absolutamente incapaz por la sola circunstancia de padecer la enfermedad. No se requiere de ninguna resolución judicial que establezca que la persona tiene la condición de demente. Ahora, si se tramita el proceso judicial de interdicción por demencia, solo va a tener como consecuencia o corolario que esa sentencia va a servir de base para entender que todos los actos posteriores a ella son nulos de nulidad absoluta y todos los actos anteriores los vamos a reputar válidos a menos que se pruebe que la persona obró en un estado de demencia. Es decir,
el juicio de interdicción por demencia, su labor principal es servir como un elemento, como un antecedente probatorio de la demencia, pero no transforma a una persona sana en demente, porque lo que transforma a una persona sana en demente es la patología que le impide obrar y gobernar la razón por sí mismo. Ahora, este juicio de interdicción se tramita en los juzgados de familia si la persona es menor de edad y en los tribunales civiles si la persona es mayor de edad. Es indispensable en esta clase de juicios contar con informe de un perito psiquiatra. También es fundamental la inspección personal del juez, es decir, el contacto físico entre el juez y la persona que va a ser declarada interdicta. Y también va a ser importante contar con los antecedentes pretéritos de salud mental de la persona. Bueno, para efectos de ser más o menos coherente, vamos a cortar nuestra cápsula aquí y vamos a continuar en la siguiente.